Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. El secretario general de la OEA certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Octubre, mes de concientización sobre la ciberseguridad. Foro virtual, la transparencia en la contratación de servidores públicos. Secretario para el fortalecimiento de la democracia de OEA opina sobre las elecciones en Bolivia. Misión de observación electoral de la OEA se reunió con integrantes del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Está compuesta por un total de 363 presos, de los cuales 341 son hombres, 22 mujeres, 236 son civiles y 127 militares. Hay 361 adultos y hay 2 adolescentes. En el mes de concientización sobre la ciberseguridad, la OEA nos brinda tips para evitar la propagación de información falsa en línea. Tips para evitar la propagación de información falsa en línea. Piense 2 veces antes de compartir información. Si un mensaje usa lenguaje sensacional como texto completamente en mayúsculas o muchos signos de exclamación, probablemente no provenga de una fuente confiable. Sea escéptico de historias que se basan en anécdotas o testimoniales personales para promover curas que suenan demasiado bien para ser ciertas. Revise la comunicación en tiempo real de NewsGuard sobre la desinformación del COVID-19. Antes de compartir información, hágase las siguientes preguntas. ¿Por qué fue creada esta pieza de contenido? ¿Quién la creó? ¿Cómo sé que es verdad? ¿Quién podrá beneficiarse de ello? ¿Quién podrá ser afectado por el mensaje? Comparte información confiable sobre el COVID-19 de fuentes legítimas como la OMS. Si nota que un amigo está compartiendo información falsa, amablemente corríjalo y diríjalo a una fuente confiable de información. Protéjase de hackers y cibercriminales que están utilizando el COVID-19 como señuelo para obtener más clics, como por ejemplo, pedirle que haga clic en un link que le pidan información personal o abrir un archivo adjunto que contenga software malicioso o spyware. Reporte y elimine inmediatamente correos no solicitados de remitentes desconocidos. No abra los correos spam ni tampoco haga clic en los links que pueden venir en los correos desconocidos ni abrir los archivos adjuntos. La Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA organizó el foro virtual La transparencia en la contratación de servidores públicos, en el que participó Jorge García, director del Departamento de Cooperación Jurídica. El tema de este webinar es de gran importancia y en el que la OEA ha tenido un rol central. Como ya lo mencionamos antes, esta organización fue pionera al adoptar la Convención Interamericana contra la Corrupción, hoy ratificada por los 34 Estados miembros activos de la OEA, y al establecer el mecanismo de seguimiento de la implementación de esta convención, el MESICIC, que es un instrumento de evaluación recíproca entre los estados, en que ya se han adoptado más de 200 informes nacionales con recomendaciones sobre las acciones específicas que debe tomar cada estado para superar los problemas que tiene en sus marcos jurídico-institucionales y asegurar resultados efectivos en las materias a que se refiere la Convención. Para prevenir la corrupción, el artículo 3 de la Convención dispone la obligación de los estados de contar con sistemas para la contratación de funcionarios públicos basados en el mérito, que aseguren la observancia de los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención. A este respecto, el MESICIC ha evaluado los sistemas de vinculación de los servidores públicos de todos los estados que son parte de la Convención, en lo que hemos denominado la segunda y quinta ronda de análisis. Esta última concluyó recientemente. En los informes nacionales de análisis en esta materia, el MESICIC formuló recomendaciones a los estados en aspectos tales como los relacionados con la adopción como regla general
de la selección de los servidores públicos a través de sistemas basados en el mérito, evitar la utilización indebida de regímenes de contratación de prestación de servicios para la contratación de servidores públicos, evitar que se prolongue indefinidamente la permanencia en el servicio público de personas vinculadas a través de nombramientos de carácter interino, temporal o transitorio, adoptar medidas para evitar el nepotismo en la vinculación de servidores públicos, dar amplia difusión a las convocatorias de concursos para proveer empleos a través del sistema basado en el mérito, utilizando para ello no solo medios escritos como periódicos y diarios oficiales, sino también medios electrónicos como Internet. Establecer o fortalecer mecanismos de impugnación dirigidos a aclarar, modificar o revocar los actos sustanciales que integran los procesos de selección meritoria, así como compilar y publicar estadísticas anuales detalladas sobre los resultados de los procesos de selección de personal y sobre los procesos administrativos y judiciales de impugnación. En este campo, el MESICIC también ha promovido el intercambio de buenas prácticas y desarrollado herramientas de cooperación tales como guías legislativas. Como hemos dicho, en todas las materias de que se ha ocupado y en particular en esta de los sistemas de contratación de los funcionarios públicos, las evaluaciones y trabajos del MESICIC han demostrado que los marcos jurídicos y las instituciones sí importan y que en muchos casos las fallas en estos frentes pueden facilitar o estar al origen de la ocurrencia de actos de corrupción. Esto, que es fundamental en general, tiene aún mayor importancia en estos tiempos de pandemia, en que los estados han tenido que destinar cuantiosos recursos públicos para enfrentar los problemas que ella ha originado, para lo cual han tenido que acudir a mecanismos para la contratación de servidores en sectores como el de salud y otros de carácter crítico o prioritario en estas circunstancias excepcionales, en los que se requiere tomar las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de llegar estos a ocurrir para investigar, perseguir y sancionar ejemplarmente a quienes los cometan. Sin duda, en todos los países nuestros, pues tenemos unos retos fundamentales en este campo, pero como lo decía al comienzo, sin duda este es un área fundamental para asegurar que no ocurra o prevenir que no ocurran actos de corrupción en nuestras instituciones públicas. La selección de los servidores públicos basado en el mérito es un mecanismo fundamental para asegurar que las instituciones del Estado cuenten con el personal calificado, el personal idóneo, pero también el personal que cumpla todas las condiciones de integridad para el cumplimiento de las funciones públicas. En todos los estados seguimos teniendo desafíos en esta materia, pero también creo que es importante, y ese es uno de los propósitos de la convención y el mecanismo que tenemos de seguimiento de la convención, es que podamos compartir desarrollos relevantes, compartir buenas experiencias exitosas y avances que estamos teniendo en nuestros estados en este campo. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de OEA, Francisco Guerrero, opina sobre las elecciones en Bolivia en el periódico mexicano Excelsior. En el conteo que hemos hecho semanalmente, los números siguen siendo poco alentadores: 37 millones de casos, más de 1.100.000 personas que han perdido la vida por el coronavirus. Sin embargo, la democracia tiene que seguir su camino y es importante que los procesos electorales que quedan todavía pendientes para este año 2020 puedan concluir. Este es el caso específico de la elección en Bolivia. Como ustedes saben, el proceso electoral del año pasado no pudo continuar debido a todas las irregularidades que se presentaron. Esto movió a que las autoridades electorales y las fuerzas políticas acordaran que el próximo 18 de octubre serán las elecciones generales, entre las cuales se elegirá a quien será el próximo presidente de la República. La OEA continúa su trabajo de observación. Más de 40 observadores y expertos se encontrarán trabajando de manera híbrida, es decir, de manera presencial,
pero también de manera remota. Y don Manuel González, quien fuera canciller de Costa Rica, será el jefe de misión en este importante proceso político. La OEA garantiza neutralidad, profesionalismo y objetividad. Así que estaremos muy atentos a lo que sucede en este país hermano, en Bolivia. La misión de observación electoral de la OEA en Bolivia se reunió con integrantes del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia para firmar un acuerdo de procedimientos de observación electoral y dar seguimiento a los últimos preparativos para las elecciones del próximo domingo 18 de octubre. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.